Un feliz lunes, bienvenido a otra edición de una nueva semana con el Señor. Yo pido al Señor que bendiga a cada uno que nos está sintonizando a su casa y todos los suyos esta noche y toda la semana que ha empezado hoy. Hoy es el lunes 4 de octubre, una nueva semana y otra edición de una nueva semana con el Señor. Por ahí, que loco me volví, que solo habló de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Dicen por ahí, que loco me volví, que solo habló de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí, dicen que loco me volví, porque solamente hablo de Dios y de la salvación. Pero es que este mundo no entiende que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dicen por ahí, que loco me volví, que hablo de un ser eterno y que su vida dio por mí, que desprecio las cosas que tienen gran valor, y que he puesto los ojos en el cielo y su esplendor. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó.
la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí que loco me volví, y loco he de morir. Sí, dice por ahí que yo soy loco, pero nosotros sabemos mejor. Nosotros seguimos a Cristo Jesús. Y especialmente un saludo y un deseo de bendición para Rosenstein y Gladys Carrasco. Para ustedes tengo la próxima canción. Venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito
refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Sumérgeme, una bella canción de Jesús Adrián Romero. Y tenemos más bella música en esta transmisión. Un saludo y deseo de bendición para mi suegra Ivy y también para mi suegro Papao Amirko Winkler, para Shareska, para Marcelo, también para Juni y demás familia Richards. Para ustedes tengo la próxima canción. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, levanta tus manos a Dios, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Y si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita
Solo necesito una mirada tuya, Dios. Dilo conmigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Hermano, sí. Dilo conmigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. Cuando Y la próxima canción la vamos a dedicar a la congregación completa, la de la Puerta en Kampen. La dedicamos también a Antonio y Adriana Herrera. Déjame sentir tu gracia sobre mí. Borra mis rebeliones y lo que antes fui. Lávame con tu sangre redentora. Sacia mi corazón que sediento está de ti. Unge mi cabeza con aceite, oh Dios. Espíritu Santo posee sobre mí. Restaura mi corazón que sediento está de ti. Y siempre a tu lado quiero vivir. Que me cubra tu gracia, que me envuelva tu fuego. Te pido, alfarero, hazme nuevo, que me cubra tu gracia, que me envuelva tu fuego. De rodillas te pido, Dios del cielo, hazme de nuevo. Sin ti no sé qué hacer. Úsame a tu manera, oh Señor, que tu gracia no se aparte nunca de mí. Envuélveme con el fuego de tu espíritu, que para siempre quiero estar. Cubra tu gracia, que me envuelva tu fuego. De rodillas te pido, alfarero, hazme de nuevo. Que me cubra tu gracia, que me envuelva tu fuego. De rodillas
canción que cubra tu gracia de Nancy Amancio. Saludo y bendición para Antonio, para tía Mireya, para Robertico y toda la familia Natale en Caracas. Saludo y bendición también para tía Viola, para Johnny y para Irán. Para ustedes la próxima canción. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo, Señor. Necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando, Señor. Pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llama, Señor. Me has mirado a los ojos.
está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierta está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León.
las voces, una vez más, todas las voces, todas las voces. Y es verdad, cuán grande es nuestro Dios. Nuestro Dios es tan grande que no no es posible imaginarse cuán grande es nuestro Dios. La próxima canción la voy a dedicar con un deseo de bendiciones para Mimi Carolina, a Gladys Koch, a Connie y Marilyn Shakutu y Orlando Ubía en Valencia. Cantar en espíritu y en verdad. Yo quiero adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero servirte, cantarte y adorarte en espíritu y en verdad. Cantemos, hermanos, porque Él está aquí y Él quiere escuchar tu voz. Cantemos, hermanos, porque Él está aquí y Él quiere escuchar tu voz. Recibe mi adoración, oh Jehová, recibe mi adoración.
servir en espíritu y en verdad. Yo quiero adorarte, cantarte y servirte en espíritu y en verdad. Cantemos, hermanos, porque Él está aquí y Él quiere escuchar tu voz. Cantemos, hermanos, porque Él está aquí y Él quiere escuchar tu voz. Oh Jehová, 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 recibe mi adoración. Oh Jehová, 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 recibe mi adoración. En espíritu y en verdad, yo quiero adorar en espíritu y en verdad. Yo quiero servirte, cantarte y adorarte en espíritu y en verdad. Cantemos, hermanos, porque Él está aquí y Él quiere escuchar tu voz. Cantemos, hermanos, porque Él está aquí y Él quiere escuchar tu voz. Oh Jehová, 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 recibe mi adoración. Oh Jehová, 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 recibe mi adoración. Oh Jehová, 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 recibe mi adoración. Y especialmente para Romanda Molina en Bonaire, tengo la próxima canción. Saludos y bendiciones por usted. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla. Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas. Elías oró y el fuego bajó. Oró Josué y el sol se paró. Elías oró y el fuego bajó. Oró Josué y el sol se paró. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios.
Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, 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 yo vine a alabar a Dios. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. Cuando Hermanos, quiero contarles lo que a mí me sucedió. Quiero que estén muy alertas y que no les pase lo que me pasó. Yo me creía suficiente, pensaba que solo yo, que se me aparece el diablo. Y hay hermanos, qué susto me dio. Y hay hermanos, qué susto me dio. Y el diablo decía que sí, y yo le decía que no. Y estuvimos cala y cala, él para un lado y para el otro yo. Ya casi pa' desmayar, no lo lograba vencer. Pero que clamo a mi Cristo y el pobre diablo se echó a correr. Y el pobre diablo se echó a correr. ¡Eh! ¡Corre, corre, corre! Que ya llegó mi Jesús. Hermanos, tengan cuidado, no se dejen engañar, que el diablo cual león rugiente anda buscando a quien devorar. No olviden que se disfraza de angelito el charlatán. Clamen la sangre de Cristo y verán, hermanos, qué susto le dan. Verán, hermanos, qué susto le dan. Y el diablo decía que sí, y yo le decía que no. Y estuvimos cala y cala, él para un lado y para el otro yo. Ya casi pa' desmayar, no lo lograba vencer. Pero que clamo a mi Cristo y el pobre diablo se echó a correr. Y el pobre diablo se echó a correr. Y el diablo decía que sí, y yo le decía que no. Estuvimos cala y cala, él para un lado y para el otro yo. Ya casi pa' desmayar, no lo lograba vencer. Pero que clamo a mi Cristo y el pobre diablo se echó a correr. Y el pobre diablo se echó a correr. Y el pobre diablo se echó a correr. ¡Ay! ¿Y dónde está el león rugiente? ¿Dónde está que no lo oigo? Así tenemos que poner el diablo a correr. ¿Ah? La Biblia lo dice también. Tenemos que tener astucia y poner al diablo irse de nosotros. La próxima canción la voy a dedicar muy especialmente a Amaryllis Dassett. Ya se abrió y yo en seco cruzaré.
Voy en pos de conquistar aquella tierra, voy por fe. A nada le temo yo y a nadie temeré. Pues si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Tú dime quién. Me pararé frente al gigante, recordando su estatura. Hice murallas grandes, sé que las derribaré. Dile a ese gigante que eche pa' allá, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Puedo ver, es tierra donde iré, una tierra bendecida, la que fluye leche y miel. Tal como hizo Josué, yo también conquistaré. Me revisto de valor y por la fuerza la tomaré. Me pararé ante el gigante, no importando su estatura. Y si hay murallas grandes, sé que las derribaré. Y dile a ese gigante que eche pa' allá, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Dile a ese gigante que eche pa' allá, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Por Dios al pelear su batalla, solo con 300 hombres frente a un gran ejército. Una cosa tengo presente, solo Dios es suficiente. Si Dios es por mí, ¿quién me enfrentará? Dile a ese gigante que eche pa' allá, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Dile a ese gigante que eche pa' allá, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Que con él conquisto yo. A continuación, mensaje espiritual con el pastor Antonio Jerez. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Les agradezco esta nueva oportunidad que me dan por medio de una nueva semana con el Señor. Todos los hermanos que son responsables de esta misión,
igualmente que me dan esta oportunidad de poder transmitir o llevar este mensaje para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. El deseo más grande mío es que podamos, o que puedan ustedes edificarse y puedan recibir esta palabra en su corazón y tratar de ponerla en la práctica. De esa manera podemos crecer, tomar buenas decisiones en nuestras vidas. Amén. Quiero comenzar con este pequeño mensaje este día lunes. Soy el pastor Antonio Herrera. Yo soy pastor con mi esposa. Estamos plantando una iglesia hispana en la ciudad de Kampen, Holanda. Quiero comenzar con una pequeña introducción que dice que hay algunas cosas que nosotros no escogemos en la vida, tales como nacer. No podemos escoger nuestros padres, nuestro matrimonio, las circunstancias de nuestra educación, morir o el tiempo y las condiciones de nuestra muerte. Estas son solo una de las cosas que nosotros no escogemos, y quiero citar hoy este punto. No obstante, existen cosas que escogemos o decidimos durante nuestra vida, que sí podemos escoger, tales como vivir una vida honesta, ser valiente, tener una vida deshonesta también y ser cobarde. Puede ser usted un buen trabajador porque usted lo decide, como puede ser usted un perezoso. Ser un verdadero cristiano o simplemente un cristiano mundano o un creyente mundano, etcétera, etcétera. Esas son cosas que nosotros podemos escoger hacer o decidir hacer. Decidimos lo que es importante y lo que no es importante. Decidimos lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer. Tomamos decisiones cada día en nuestra vida. Si estamos conscientes de eso o no, cada quien juzgue. Pero las decisiones que estamos tomando están formando nuestras vidas y testimonios como cristianos. Es por eso que sería muy importante si nos tomamos el tiempo para considerar y pensar en lo que escogemos o decidimos hacer en nuestra vida. Hermanos y hermanas, lo que decidimos o elegimos va a afectar nuestras vidas integralmente. Amén. Quiero que leamos un texto bíblico que se llama Josué, el libro de Josué capítulo 24 versículo 15, y dice así: y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor, Jehová de los ejércitos. Quiero llevarles un mensaje que se llama, o he llamado, decisiones que afectan nuestra vida. Y quiero hablar de un primer punto, hermanos, que dice decisiones que afectan nuestro futuro. Cuando tomamos una decisión es muy importante pensar qué consecuencias nos van a traer, qué resultado nos va a dar esta decisión que tomamos. Normalmente escoger el medio para ganarnos la vida no es la decisión más importante, pero tampoco lo es escoger qué tipo de educación debemos obtener. Tampoco la decisión más difícil de nuestra vida es escoger el compañero ideal para nuestra vida. Pero la decisión que más afecta realmente la vida de un cristiano es qué vamos a hacer nosotros con Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestra convicción, con nuestra fe? ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestra vida cristiana? Acuérdese que cuando Moisés bajó del monte con las tablas de la ley, después de obtener los mandamientos de parte de Dios, el pueblo estaba adorando a otro Dios. Entonces Moisés gritó preguntando: quien está del lado del Señor, vengan hacia mí, dijo él muy claro. Amén. Acuérdense que cuando él bajó, ellos estaban adorando a otro Dios. Perdieron la paciencia, tomaron una mala decisión que naturalmente tuvo un efecto grande en la vida de ellos. Vamos a leer en Éxodo capítulo 32, 25, 26. En Éxodo 32, 25, 26 dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: quien está por el Señor, júntese conmigo.
y se juntaron con él todos los hijos de Levi. Aleluya, gloria a Dios. Moisés les mandó en ese momento a escoger, hermanos, o adoran a Baal o adoran al Señor Dios de Israel. Cuando la vida de Josué estaba lista para terminar el trabajo de Moisés, mientras Israel estaba instalándose en la tierra prometida, Josué llamó a todas las personas y los desafió con estas mismas palabras: escojan hoy a quién ustedes van a servir. Es una decisión que tenemos que tomar. Escojamos a quién vamos a servir. Escojamos o pensemos realmente la decisión que nosotros hemos tomado o que vamos a tomar. ¿A quién vamos a servir o a quién estamos sirviendo? La mayor decisión que alguien puede tomar en su vida hoy es: ¿qué vas a hacer con Jesucristo? Es importante pensar en eso. Porque en realidad no hay nada más importante que nuestra salvación y nuestra vida eterna en Cristo Jesús. Esa decisión, hermanos, marca todas las áreas de nuestra vida. Esta es una decisión necesaria. La persona tiene que hacer esto por ella misma. Esta es una decisión urgente y razonable. Tú debes tomar esa decisión, porque esa decisión va a marcar tu futuro. Esa decisión va a afectar tu futuro. No te olvides. Quiero hablar del segundo punto ahora. Mi segundo punto, hermanos, se llama decisiones para su vida personal. Amén. Vamos a hablar sobre ese punto, decisiones para su vida personal. Aleluya. En el texto bíblico no dice que Josué escogió por el pueblo. Escuche bien, en el texto bíblico que leímos de Josué no dice que él escogió por el pueblo. Dice que el pueblo tuvo que escoger en ese momento. Pero fue una decisión que ellos tomaron ellos mismos, Y eso es lo que Dios nos pregunta a nosotros. ¿Qué tipo de decisiones estás tomando? ¿Qué es lo que tú quieres de tu vida? Como cristiano, como creyente, como hijo de Dios, como hija de Dios. Porque esas son decisiones muy importantes para nuestra vida personal. Jesucristo dice en el Nuevo Testamento que tenemos que escoger a quién vamos a servir. Mateo capítulo 6, 24. En Mateo capítulo 6, 24 dice la palabra de Dios, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. La palabra de Dios dice también que el que no está con él está contra él. En Mateo 12:30. En el Evangelio de Mateo 12:30 dice: el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Hermanos, queridos oyentes de este programa, existen decisiones en la vida que tienen que ser definitivas. O es eso o es lo otro, pero la decisión hay que tomarla y es decisiva. Aquello es legal o aquello es ilegal. No puedes escoger las dos al mismo tiempo. O tienes que hacer, o haces la voluntad de Dios o no la haces. O es casado o es soltero. Tú no puedes ser casado y soltero al mismo tiempo. Imposible ser las dos cosas. O somos por Dios o estamos contra Dios. La una o la otra, pero no se pueden las dos cosas al mismo tiempo. El Señor dice que conmigo, el que no está conmigo, está contra mí. No hay terreno neutro en la fe cristiana cuando se refiere al Señor Jesucristo. Amén. Cuando se referimos al Señor Jesucristo como Dios, no hay terreno neutral. O Él es su Señor o Él no es tu Señor. O es usted salvo o usted no es salvo.
Las instrucciones de Josué, al pueblo de Israel fueron las siguientes: nadie puede tomar ciertas decisiones por usted. La tienes que tomar tú mismo. Le dijo al pueblo: o adoráis a los otros dioses, seguís adorando a fulano, a sutano, pero yo y mi casa adoraremos al Señor de los ejércitos. Entonces tú puedes escoger hoy claramente a quién habéis de servir. Y la buena pregunta para los que somos cristianos: ¿estamos sirviendo a Dios realmente? ¿Él es nuestro Dios o tenemos otros dioses? Josué podía ordenar al pueblo a hacer muchas cosas, pero él no podía forzar a nadie a servir a Dios. Cada persona tiene que elegir a quién sirve. Los profesores enseñan, ellos muestran, lideran, impresionan y hacen lo mejor para dar las mejores aulas a los alumnos en las escuelas. Amén. Pero son los alumnos los que deciden a qué punto aprovechan o asimilan la enseñanza de su profesor y la dirección de su profesor. No hay profesor malo, digo yo. No hay un profesor que sea malo. Hay alumnos que no se deciden aprovechar la buena enseñanza. Es diferente. Amén. Yo puedo llevarle un vaso de agua para tomar a alguien que tiene sed, pero él tiene que abrir la boca para poder consumir el agua. Yo no puedo abrirle la boca. Padres y amigos, muchas veces los padres y amigos muchas veces intentan hacer cosas para sus hijos o para sus amigos que ellos necesitan hacer ellos mismos por su cuenta. Y no están haciendo ningún favor. La persona tiene que tomar la decisión de hacer las cosas por su propia cuenta. No puede depender de otras personas. La fe en Cristo Jesús no depende de otra persona, es algo individual. Por consiguiente, las decisiones que tomamos también son individuales. Amén. La buena pregunta es: ¿quién es usted? ¿No hizo eso en algún momento? ¿Quién de ustedes no tomó una decisión en el lugar de otra persona? En última instancia, los hijos tienen que aprender a decidir por sí mismos y también aprender a aceptar las consecuencias de sus decisiones. Porque llegará la edad en la que hay que dejarlos tomar sus decisiones solos. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestros propios actos. Amén. Es muy importante eso, porque las decisiones son muy importantísimas, y hay decisiones muy importantes para nuestra vida personal. La gente que quiera crecer, la gente que quiera madurar necesita tomar sus propias decisiones, no puede esperar que los demás tomen las decisiones por ellos mismos. Amén. Quiero pasar ahora a la tercera parte de este mensaje. Y quiero hablar sobre decisiones urgentes en la vida de un cristiano. Quiero terminar con esa parte. Por favor, estoy hablando de decisiones que afectan a nuestra vida. Hablé en una primera parte que dice decisiones que afectan nuestro futuro. Acabo de terminar la segunda parte que dice decisiones para su vida personal. Y quiero terminar con la tercera parte que dice decisiones urgentes en la vida de un cristiano. Volvamos a nuestro texto principal donde Josué preguntó a Israel: escojan a quién van a servir. Entonces, las cosas que a Dios conciernen deben ser decididas ahora inmediatamente, porque mañana puede ser tarde. Esto es una decisión urgente. Somos cristianos, estamos viviendo para Dios, o no eres creyente y estás dejándolo todo para mañana. Mañana puede ser tarde. Hay muchas personas que dicen: quiero estudiar primero, hacer mi carrera, tener un buen trabajo y luego entonces yo serviré a Dios. No pierdas tu tiempo. Estás dejando pasar tu oportunidad de tomar la mejor decisión de tu vida. Son decisiones urgentes en la vida. Aceptar a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y servirle a Él. Y luego podemos hacer nuestro trabajo al mismo tiempo también. Podemos hacer nuestros estudios y cualquier otra labor. Porque la vida continúa. Pero la decisión más importante, quiero decirte a ti, y que es urgente, es: ¿qué está pasando o qué estás haciendo con Jesucristo? ¿Qué estás haciendo con su fe? Hebreos capítulo 3, 7, 8
En el libro de Hebreos 3, 7, 8 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Proverbios 27.1 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará porque no sabes qué dará de sí el día. Estos textos son muy claros. Estos textos nos hablan correctamente a nosotros. Porque tu decisión sobre la salvación es urgente. Porque no se sabe cuándo será tarde. La vida está aquí, en un minuto se va. La vida es como un sueño. Una de las maniobras de Satanás de mayor éxito es llevar a las personas a la muerte sin que hayan conocido a Jesucristo para que hayan sido salvos. Otra maniobra de Satanás es convencerlos que aún hay mucho tiempo para decidir. Es por eso que personas dicen, aún no, yo quiero vivir un poco más, déjeme disfrutar. Pero aún es hora de ser salvo, te lo digo. Hay que acordarse de todo lo que Dios ha hecho. Josué hizo lo mismo con el pueblo de Israel. Les acordó todo el pasado, todos los milagros que Dios había hecho con ellos, todas las bendiciones. Y te lo digo a ti en esta tarde. Recuerde, si aún está de pie, si aún está respirando, hermano, si aún estás vivo, gracias a Dios, aún es tiempo de tomar una decisión. El mismo pensamiento se aplica a nosotros hoy. Piense en lo que Dios ya hizo por ti hasta hoy y podrá hacer en el futuro en tu vida, y no solamente en tu vida, sino en las nuevas generaciones, tus hijos, tus nietos. Ser salvo es un acto personal decisivo y es la decisión más importante de una persona que una persona puede tomar. No hay nada más importante que la salvación en Cristo Jesús, mis hermanos. Por favor, es urgente, es la decisión más grande que una persona necesita tomar, es preguntarse, si yo muero esta noche, ¿para dónde voy? Hay solo dos lugares donde el alma de una persona puede ir, va al infierno o va al cielo. No hay término medio, no hay terreno neutral. Y la única manera de subir al cielo es precisamente arrepintiendo de nuestros pecados, tomando la mejor decisión de su vida, pidiendo perdón al Señor Jesucristo por tus pecados, abriendo su corazón para que Él viva en ti y para que Él le dé la fuerza de tomar las decisiones que le quedan aún por tomar, para que todo sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Josué le dijo al pueblo, en cuanto a mí y mi casa, serviremos al Señor. Quiero terminar con una pregunta antes de terminar este mensaje. ¿Y usted a quién servirá? ¿Y usted a quién está sirviendo? ¿Ya conociste a Jesucristo? ¿Ya le pediste perdón? ¿Ya tienes una relación personal con Él? Si no es así, si aún no lo has hecho, yo te doy un consejo. Yo te transmito este mensaje con un solo objetivo: de que tome la mejor decisión de tu vida. Acepte a Cristo como su Señor y Salvador, y se acordará de mí. Nunca te arrepentirás, porque Él murió en la cruz por ti. Él murió en la cruz por todos, por toda la humanidad. Él no murió por unas ciertas personas, murió por todos, y usted hace parte de ese grupo. Que Dios te bendiga. No olvides de tomar esa decisión. Guarda este mensaje en tu corazón, póngalo en práctica lo más rápido posible antes de que sea tarde. Él es el Rey de toda la tierra.
No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi Rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi Rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. A su nombre. Él es el Rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi Rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi Rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. A su nombre. Él es el Rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi Rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi Rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, el Señor es todo. Y ese trae el gozo que tenemos en el corazón.
Tenemos saludos y bendiciones para la familia de Vale, para Gerald, para Shudeska, para Shudreilis, para Shubenkli, también para Judrek, Shanin y Rienzo. Saludos y bendiciones también para la congregación La Puerta en Amsterdam Norte. Vamos a cantar a aquel que nos da la victoria, al que nos ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Dale alabanza a él. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, y será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando Algo no fue muy bien.
Voy a repetir lo que dije, que comprendí que algunos de los medios sociales como Facebook, WhatsApp todavía no funcionan, pero seguimos aquí con el gozo que tenemos en el Señor. Saludos y bendiciones para Adorables Salas, para Natalia Dejón, Francisco y Merlí. Saludos también para la familia Santiago en Almera. Y enviamos saludos y bendiciones para la familia Rechas completo en Bonaire, para Ronchi, Magali, Varenia, Yuri, todos los niños. Para ustedes tengo la próxima canción. Perdóname, sé que te he fallado. Perdóname, me convertí en esclavo sin querer.
Sí, es una salsa especialmente para las personas que mencioné. En la próxima la voy a dedicar especialmente a mi hermano en Cristo, Cedric y Geralda Soleyana, y toda la familia Soleyana en Bonaire y en Holanda. Especialmente para ustedes. Cedric, coge tu esposa y ponte a bailar. Ponte a bailar. Yo viví como yo quiero.
lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se pregunta, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá, y un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave mucha gente se llevó, pero escuché que a lo lejos alguien grita, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Una joven va gritando, mamá, y un esposo va buscando su familia. Cántalo conmigo. Unos dicen que una nave mucha gente se llevó, pero escuché que a lo lejos alguien grita, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Oye, pero aún ¿qué estás haciendo? Sí, la gran tribulación. Cristo va a venir. Él va a volver y llevará a su pueblo. Ya casi vamos a los últimos minutos de esta transmisión. Eso nos va a llevar a la llamada de la semana. Al final de cada transmisión tenemos una llamada. Porque quizás Dios ha tocado tu corazón, quizás Dios ha hablado a ti por medio del mensaje o por medio de la música. Y hoy te quiero llevar a Mateo capítulo 4. Y en la Nueva Biblia Viva leemos desde el versículo 1. Podemos leer que... tengo que poner la cosa bien. Sí, perdóname, desde el versículo 18. Ahí habla del llamamiento de los primeros discípulos.
Podemos leer: un día caminando Jesús a las orillas del lago de Galilea vio a dos pescadores que tiraban la red al agua. Eran Simón, mejor conocido por Pedro, y Andrés, su hermano. Sígame y los convertiré en pescadores de hombres, les dijo Jesús. Inmediatamente dejaron la red y lo siguieron. Un poco más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, que estaban sentados en una barca con Zebedeo su padre, y remendaban las redes. Cuando Jesús los llamó, dejaron a su padre a cargo de lo que estaban haciendo y siguieron a Jesús. La Biblia nos dice aquí que Jesús solo llamó a los hombres, y los hombres reaccionaban por seguir a Jesús inmediatamente. La pregunta esta noche es, o esta tarde, por los que nos están sintonizando en Latinoamérica. La pregunta es: si Dios te ha llamado hoy, si Dios te ha llamado durante esta transmisión, ¿qué vas a hacer? Vas a decir, bueno, primero tengo que, Jesús tiene que esperar, Dios tiene que esperar porque tengo algunas cosas primero de hacer, o vas a seguir inmediatamente? Contestarás inmediatamente a la llamada. Estoy seguro, tengo la convicción que esta noche o esta tarde, para los que están en Latinoamérica, Jesús ha tocado sus corazones. Y la pregunta es, ¿van a seguir inmediatamente a Jesús? ¿Contestarán la llamada de inmediato? ¿O van a esperar? Como el pastor Antonio Herrera dijo en su mensaje de hoy, el diablo nos dice que tenemos tiempo, que podemos esperar, que mañana podemos tomar la decisión. Pero hermano, hermana, te voy a decir que tú ni yo sabemos lo que va a traer el siguiente día. No sabemos lo que va a suceder mañana. Mañana puede ser tarde. Por eso tienes que tomar la decisión hoy. La tienes que tomar ahorita. Si Dios ha tocado tu corazón, si Dios te ha llamado, si has oído la voz de Dios, lo has oído. Y Dios te dice, ahora es el momento. No tienes que esperar. Y si eres esa persona, quiero orar contigo. Te voy a pedir a repetir mis palabras. Solo dice, Señor Jesús, vengo ante ti y te pido perdón por todos mis pecados, porque reconozco enfrente de ti que soy un pecador. Pero me arrepiento y te pido para venir en mi vida, venir en mi corazón. Límpiame con tu sangre preciosa. Dame un nuevo corazón. Hazme una nueva creación. Y te prometo que desde hoy, que desde este instante, voy a seguir a ti
y voy a cumplir con tus mandamientos. Si has orado conmigo, te felicito porque ahora en el cielo los ángeles tienen fiesta, están de gozo, porque has tomado una buena decisión. Comparte con nosotros tu testimonio, porque tu testimonio va a abrir puertas para aquellos que todavía están andando en la oscuridad. Y toma contacto con nosotros. El número de teléfono aparecerá en la pantalla. Porque nosotros queremos darte la información que necesitas y queremos darte guía. Te queremos guiar en el camino que Dios acabó de abrir para ti. Has hecho un buen escojo. Te felicito. Cuando yo le canto a mi Dios, se mueven los dinteles del cielo. Cuando yo lo alabo, cuando yo lo exalto, se mueven los dinteles, se mueven en el cielo. Se mueven los dinteles, se mueven en el cielo. Pero se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo lo alabo, cuando yo lo exalto. Se mueven los dinteles, se mueven en el cielo. Se mueven los dinteles, se mueven en el cielo. Cuando yo lo adoro, cuando yo lo alabo, cuando yo le exalto, cuando yo le canto, aleluya, aleluya, se mueve, ajá. Aleluya, aleluya, se mueve, aleluya, aleluya, se mueve, aleluya, aleluya, se mueve, cuando yo le canto a mi Dios. Pero se mueven los dinteles del cielo cuando yo lo alabo, cuando yo le canto. Se mueven los dinteles, se mueven en el cielo. Se mueven los dinteles, pero te digo que se mueven, ya lo sé. Se mueven en el cielo, cuando yo lo adoro, cuando yo lo alabo, cuando yo lo exalto, cuando yo le canto.
vamos a finalizar la transmisión de hoy con un último saludo y bendición para Ivan Felida, también para Omachechi en Bonaire, para Tito Plat y Monique, y para Eugene Petronella, que ayer cumplió, no lo voy a decir cuántos años cumplió, pero ayer celebró su cumpleaños. Vamos a finalizar con la fiesta del Señor. Mira, ¿tú sabes qué? El Señor cambió mi lamento en baile, así que te invito a la fiesta del Señor. Vamos todos a la fiesta del Señor. Vamos todos a la fiesta del Señor. Yo quiero invitar al pueblo a esta celebración. Yo quiero invitar al pueblo a esta celebración. El que la vea a Jesucristo lo hará con emoción. El que la vea a Jesucristo lo hará con emoción. Yo te invito que lo hagas y sientas la unción. Yo te invito que lo hagas y sientas la unción. El merengue del Señor, que sabroso es danzar en la fiesta. Al no tu siervo también y goza el merengón. Al no tu siervo también y goza el merengón. Dando vueltas, alabando al Señor. Dando vueltas, alabando al Señor. Haciendo lo que suena. Y recibe bendición, recibe bendición, recibe bendición. Mira, Nelson Limpio. Y voy a decir adiós, chao, hasta la próxima semana, que Dios les bendiga y les proteja. Mañana por la mañana tenemos mi hermano Seidre con la transmisión en Papiamento, comienza un día nuevo a las 11 de la mañana, hora local en Holanda. Quiere decir que será a las 5, si no me equivoco, en Latinoamérica. Chao, gracias por sintonizar. Hasta la próxima vez. Chao. La fiesta del Señor. El lugar donde tú gozas y recibes sanación. El lugar donde tú gozas y recibes sanación. Vengan los cansados, aquí podemos danzar. Vengan también los perdidos, los pobres, los afligidos, a este remanso de paz, A este remanso de La palabra dice: y harás la fiesta solemne a Jehová tu Dios